This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos a la lección titulada Estudio de Viabilidad del Mercado. Como objetivo de esta lección, el estudiante podrá reconocer la importancia de hacer un estudio de viabilidad del mercado y los pasos para realizarlo. En adición, el estudiante podrá identificar las distintas fuentes de información para realizar un estudio de mercado. Una vez se define la idea y se realiza el estudio de viabilidad conceptual, estamos listos para realizar el estudio de viabilidad del mercado. Cualquier proyecto agrícola requiere de un mínimo de ventas para que la empresa sea económicamente viable. El objetivo principal del estudio del mercado es determinar si se esperan ventas superiores al mínimo deseado. Solo si el volumen esperado de ventas supera un cierto nivel, se dará el siguiente paso: realizar el estudio de viabilidad técnico. El estudio de mercado es un conjunto útil de técnicas para obtener información acerca del medio ambiente en que se encuentra la empresa, así como pronosticar tendencias para que ésta pueda reaccionar con oportunidad en momentos de cambios. Este estudio se divide en definición de los objetivos del estudio, análisis situacional del mercado o investigación informal, estudio formal del mercado, generación de información, desarrollo del plan de ventas. La meta del estudio de mercado es determinar si la empresa producirá el producto o prestará el servicio adecuado en el volumen suficiente y a precios competitivos. Los objetivos específicos buscan cumplir con la meta. En estos se define el producto indicando sus características técnicas, el volumen de venta esperado, sus precios y se busca identificar la competencia. También se define para quién se desea producir, o sea, el segmento del mercado y el área de mercado, y se cuantifica la demanda actual. Otro objetivo se establece con el fin de diseñar el sistema de distribución del producto y la política de ventas. La información necesaria para lograr los objetivos del estudio se puede obtener de dos formas: análisis situacional del mercado o mediante un estudio formal del mercado. El análisis situacional se hace mediante una investigación informal. El estudio informal se basa en información disponible de clientes potenciales, intermediarios y otros productores. En este análisis no se sigue un procedimiento específico, puede consistir de entrevistas casuales. El estudio formal del mercado busca obtener información sobre el potencial de ventas de la empresa. En este se produce información basándose en datos que se obtienen de fuentes primarias o secundarias. En el caso de fuentes secundarias, la información se puede obtener de agencias del gobierno o empresas privadas. En el caso de Puerto Rico, agencias federales tales como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos puede proveer información histórica sobre el perfil de los agricultores y las fincas, mientras que agencias estatales tales como la Junta de Planificación, el Instituto de Estadísticas Agrícolas, así como la Universidad de Puerto Rico, a través del Servicio de Extensión Agrícola y de la Estación Experimental Agrícola, pueden ofrecer información sobre la producción y el mercadeo de productos agrícolas.
Además de las fuentes secundarias, se recomienda obtener información de fuentes primarias o directamente de la clientela potencial o de una combinación de ambas fuentes. Los datos primarios son observados y registrados inicialmente por un investigador para su beneficio. En el caso de productos nuevos, se requiere siempre de una investigación basada en fuentes primarias. Los datos primarios se pueden clasificar en hechos, son eventos que ya han ocurrido. Opiniones, que sienten u opinan las personas con respecto a un producto o servicio. Motivos, razón para que las personas hagan lo que hacen. Si un vendedor conoce los motivos de los compradores, puede diseñar y establecer estrategias para persuadirlos y vender con más efectividad. Al vender productos agrícolas, se puede pensar que la mejor fuente de información son los consumidores. Esto no necesariamente es así. Al realizar estudios con los consumidores, se debe definir claramente la población meta, seleccionar una muestra representativa de la población y recopilar y analizar los datos científicamente, lo cual envuelve costos altos. Otro método que se puede utilizar para realizar el estudio entre los consumidores es el de grupos focales. Este método consiste de entrevistas grupales dirigidas por un moderador con la participación de entre 8 a 12 personas y donde se discute un tema específico. En la mayoría de los casos, se puede obtener información muy valiosa de los intermediarios y detallistas. Estos están más accesibles y probablemente se pueda obtener información de ellos a más bajo costo mediante la observación o el uso de cuestionarios. Con estos métodos obtenemos datos relevantes, precisos y actuales, pero también puede resultar costoso y tomar mucho tiempo. Los datos se pueden recopilar a través de la observación de la conducta de los consumidores o mediante encuestas o entrevistas. Con la técnica de observación se contabilizan o registran las acciones de las personas. Este método no asegura la uniformidad y limita la cantidad de datos que se pueden recopilar. En algunas ocasiones se utilizan máquinas como los escáneres para registrar el comportamiento de los compradores. Encuestas. Los datos se obtienen a través de preguntas. Las preguntas deben ser diseñadas para asegurar pertenencia, contestaciones correctas y no desvío de respuestas. El método de encuesta es bien útil para determinar la necesidad y aceptación de un producto. Para realizar el estudio se utiliza un cuestionario. Este puede variar desde un cuestionario sencillo que se le administre a un grupo reducido de personas o uno más complicado que requiera de un sondeo sofisticado con una muestra estadísticamente representativa de varios segmentos demográficos del mercado meta. Un ejemplo de un cuestionario sencillo que se puede utilizar es el modelo de la carta de intención de mercado. En el proceso de investigación es necesario definir el área del mercado y el segmento del mercado. El área del mercado será el área geográfica que se piensa atender, por ejemplo, una ciudad, un municipio o el país. El segmento del mercado o mercado meta será el grupo específico de personas dentro del área geográfica definida, los cuales son clientes potenciales del producto que se piensa vender. Mientras más se defina el segmento de mercado, más precisas serán las proyecciones. Los segmentos del mercado se pueden definir por características demográficas, geográficas, económicas, culturales y psicológicas e institucionales. Se pueden hacer estudios más complicados
que requieran de un sondeo sofisticado con una muestra estadísticamente representativa de varios segmentos demográficos del mercado meta. Se debe obtener información sobre el mercado potencial determinando cuáles son las variables relevantes para estimar la demanda en el área geográfica definida con respecto a la empresa agrícola propuesta. Algunas de estas variables pueden ser población total, patrones de consumo, número de plantas procesadoras, número de familias, frecuencia de consumo del producto, alternativas para el consumo del producto, perfil del cliente, precio del producto, fortalezas y debilidades de la competencia, volumen de venta esperado, conceptos promocionales. Esta información es necesaria para determinar si el producto que estamos trabajando ha estado con anterioridad en el mercado o se puede considerar como un producto nuevo. ¿Cuáles son las tendencias del consumo per cápita y de los precios? ¿Quiénes son los compradores potenciales? Y otras variables que nos permitan diferenciar el producto y alcanzar los objetivos del plan. Con los datos que se obtengan, se pueden hacer los siguientes análisis estadísticos: consumo probable, mercado probable, consumo per cápita, análisis de la oferta. Hasta aquí esta lección acerca del estudio de viabilidad para empresas agrícolas. Nos veremos nuevamente con la videopresentación 6, estudio de mercadeo y plan de ventas.